Llegamos a Venezuela, un país muy golpeado por su historia, pero con una riqueza cultural única en Latinoamérica. Escuché hablar mucho de este país, pero no hay nada como conocerlo en persona. Ese sentimiento es todo lo que hacemos. Esta es la marca que a todo le ponemos. Que hace que seamos la gente diferente. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo te engañar? Ese es nuestro sentimiento nacional. La primera parada en Caracas fue ir a recorrer uno de los barrios más pintorescos y la cuna de muchos artistas locales. Caracas, Venezuela, de Maracay, yeah. Te explico, más allá de algún propósito, razón que se preste para críticas o la comparación en esta producción, en cada compás de cada canción le brindo un homenaje a rap que cautivó mi corazón, yeah. Y traje pura vaina buena. Y si se llama como antes, porque así este beta suena. Inspirado en Maracay, hecho en Caracas, Venezuela. No me lo busque, comparación que no vale la pena. Bueno, ahora en estos momentos estamos ingresando al barrio de San Agustín para recorrer un poco este lugar y conocer un poco de la gente también. Dentro de la producción, de resto es puro bombo y caja. Bueno, estamos ahorita en uno de los tantos barrios de San Agustín. Este es el sector negro primero, quien baile salsa, quien toca un tambor, quien toca un instrumento musical. Esto es lo que sobra en todo San Agustín en general. Y bueno, aquí estamos, este es mi barrio y por eso no lo cambio por nada. Y este es Caracas, papá. No saben lo que es la subida esta, ¿eh? Estamos haciendo ejercicio. Es altísimo. Ahora los chicos están jugando el papagayo, que básicamente es como un cometa, una especie de barrilete, que lo tiran muy lejos, un kilómetro de distancia, está lejísimo, ni siquiera se alcanza a ver. Sí, se enredan, que queden así lo prensado y que uno se traiga el otro. Claro, o sea, el juego acá es que lo baja, gana. Este lugar en el pasado era uno de los lugares más peligrosos de Caracas, pero hoy con el paso de los tiempos ya los criminales se fueron yendo y realmente hoy en día ya se puede considerar un poco más seguro. Estamos haciendo unas tomas y realmente la gente es súper amable, súper agradecida, así que realmente es un placer. Yo he tenido la oportunidad de salir muchas veces de mi país a otros países y cuando me ven el acento dicen que ustedes son demasiado dulces, demasiado nobles, son carismáticos, además son alegres, son rumberos. No sé lo bonito que tenemos los venezolanos, que somos muy queridos. Nosotros somos un ejemplo para el mundo entero. Aparte de todo, es una cosa, bienvenidos a Caracas, a San Agustín. Vamos a probar acá las cachapas, que dicen que es algo muy tradicional de acá de Venezuela y que dicen que es uno de los platos más ricos. Es una harina hecha a base de maíz, le echamos queso, un queso también de Venezuela, le echan mano, guayanés, depende del queso. La cachapa. Tiene mucha proteína. Sí, mucha proteína. A solo 4 horas de Caracas nos fuimos con Mati y Lucho a conocer Morrocoy. Y como le dicen a este lugar los locales, el camino a la felicidad. Mira dónde estamos en este paraíso. Háblame de eso. Mati, ¿te puedo pasar mochila? Gente, no pueden creer lo que están viendo mis ojos, o sea, wow. ¿Qué? Bueno, ahora llegamos al Cayo Sombrero. Hay muchos cayos alrededor de todo Morrocoy y este es uno de los más lindos y la verdad es que no decepciona, o sea, tienen que ver las playas. Pero miren estas tomas, miren lo que es esto, increíble. Tengo más de 22 años trabajando en el mundo marino. He viajado a muchos lugares como Aruba, Curazao, Bonaire y las playas no son parecidas a las de Venezuela. El parque más bello que he visto en agua así es Morrocoy. Bueno, yo creo que de Venezuela este es el paraíso natural. Cuando llegan aquí se quedan sorprendidos. Muchos que no lo conocen. Cuando lo conocen, a la siguiente semana está aquí a todos.
Este paraíso nos activó todos los sentidos y simplemente nos estaba mostrando una partecita de lo que este país tenía para ofrecer. Marchamos a una isla que nos dijeron que nos iba a sorprender de igual manera. Este es el flow, este viaje en familia. La isla Margarita es como la perla del Caribe, se la llama así porque es muy interesante, tiene demasiadas playas en toda la costa. A la gente le encanta, desde pequeño incluso uno siempre lo han como que es la esencia del venezolano. Vamos a Margarita, vamos a Margarita. Un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Ay, amor. Noté que acá la gente es muy orgullosa de su isla y que querían demostrarlo al mundo entero. Y tenían sus razones. En nuestra luna de miel. Pero no podíamos irnos sin divertirnos un rato. A unos kilómetros en barco salimos a conocer una isla virgen con una fauna e historia muy importante. Lo bueno es que fuimos acompañados. Tenían los días que no veían los delfines. Vinieron ustedes con ese poco de cámara y salieron como para que los vieran, pues. Diciéndoles bienvenido a la isla de Cuagua, bienvenido a Margarita. Entre los pocos pobladores de este lugar estaba Machito, quien compartió su historia con nosotros. Para mí es una maravilla. Tiene que ser porque aquí es donde me ha criado casi toda la vida. Y adoro esta vida que llevo. Desde niño me enamoré de la naturaleza de aquí de Coagua y estoy enamorado de ella. A donde quiera que yo voy por aquí, me gusta. En cualquier playita por ahí quisiera quedarme. Si me encuentro más aquí que allá. Pero siempre pendiente de mi familia. Siempre pendiente de mi familia. Bueno, en esta isla que estoy en este momento guarda una historia muy interesante porque esta fue una de las gemas cuando Colón supuestamente descubrió América. En el tercer viaje de Colón, en el 1498, llegó a esta isla y vio este lugar increíble donde comenzó un ecocidio con el tema de las perlas. Sacaron como toneladas de perlas de este lugar, de todas las ostras, y generó bastante caos en el ecosistema. Pero esta isla es bastante representativa porque fue el lugar donde llegaron por primera vez en el tercer viaje de Colón. Así que vamos a explorar un poquito. Esta playa está increíble. Está lindo, ¿no? Sí, demasiado lindo. Y le digo lindo y orgulloso porque lo hemos construido con nuestras propias manos. El viaje no terminaba y me volví a juntar con Kai para conocer uno de los lugares más hermosos del planeta, ubicado en la región de la Amazonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow. Bueno, en estos momentos acabamos de llegar a Waku Lodge. Es como un complejo en el medio de la selva y tiene algo muy particular, es que hay animales por todos lados. Ahora le voy a mostrar lo que es esto. Es la Mona Lisa. Estamos en Canaima, en el macizo guayanés, un lugar bien particular. Son montañas altas en el trópico, en zona ecuatorial. Entonces se generan estos ecosistemas únicos de aquí. Cada una de estas montañas que ven son como islas, ecosistemas apartados y diferentes uno de otro. Este es uno de los entornos también más antiguos del planeta, donde el agua es protagonista. Por eso lo importante del Salto Ángel. Aquí la lluvia cae encima de estas cimas y forma los ríos, estos enormes que vemos aquí en el sur de Venezuela.
Bueno, buenos días. Nos levantamos hoy a las 4 de la mañana. Nos estamos preparando porque nos vamos a embarcar a uno de los lugares más hermosos del planeta. Hoy estamos yendo a la base del Salto de Ángel. Nos tocan 3 kilómetros acá, más o menos media hora de caminata, porque los rápidos están muy fuertes y la canoa no puede pasar por ahí con toda la gente. Así que lo vamos a encontrar del otro lado. La va a llover con todo, así que vamos a ver cómo sale esto. Nos mojamos todos, está poniendo un rápido y pasó muchísima agua, se nos mojó todo. Hay una canoa más que no la encontramos todavía, no sabemos, ojalá que no se haya dado vuelta. Pero estamos esperando acá, esperando por noticias. Afortunadamente la canoa estaba a salvo y pudimos continuar con la travesía. Después de casi 4 horas andando por ahí entre los rápidos, nos mojamos todos. Miren, ni siquiera tengo mi jopo puesto ahora. Llegamos al campamento donde nos vamos a estar quedando más o menos toda la noche. Y ahora vamos a comenzar con el último hike para la base y el mirador del Salto Ángel. Y esperemos que se despeje un poco para hacer unas tomas increíbles. En este momento estamos caminando por un bosque súper milenario, que la verdad es que tiene mucha energía, se siente una presencia muy fuerte. El aire se respira diferente, te recarga al 100%. ¿Cómo vienen los muchachos atrás? ¿Bien? Bien, vamos bien. Ya se escucha, ¿eh? Si ponen así la manito, se escucha. Estamos llegando. Últimos 10 metros. Oh, por Dios. What? Este lugar es una esperanza, me parece que es parte de lo que podemos ser. Es un sitio que nos entusiasma, que nos da ánimo frente a cualquier problema que podamos tener. Creo que el Salto Ángel nos permite soñar en algo mejor y en algo más grande. Venezuela sin duda es uno de los países más increíbles que conocí en mi vida. Y no solo por sus paisajes increíbles, sino por su gente. 4 horas y media para vernos. Correcto. Wow. El pueblo que sabe que es el único que va a salir adelante pese a cualquier adversidad. Con la personalidad y el carisma que siempre tuvo. Si sos venezolano te puedo decir con seguridad que tiene uno de los países más hermosos del planeta. Y que el mundo está listo para redescubrir.